Nuevamente, buenas noches hermanos, les damos la bienvenida a este su programa Misericordia y Justicia. Como siempre es un gusto que nos acompañen. Les recordamos que estamos bajo la guía de Monseñor Pedro Agustín Rivera, de nuestra hermana Rita Torres y de todos los que forman esta página, la página de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad. Gracias por acompañarnos, por unirse, y vamos a empezar como siempre lo hacemos con nuestra oración, poniéndonos en la presencia de nuestro Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y le pedimos al Espíritu Santo que Él sea el que guíe, el que abra nuestros corazones para poder escuchar el mensaje que nuestro Señor nos quiere transmitir, que Él sea el que quite todo obstáculo para que esta transmisión se pueda llevar a cabo pues de la mejor manera. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Hacemos la oración a Jesús misericordioso. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Pues nuevamente, hermanos, buenas noches. Y bueno, el tema del día de hoy es cómo nosotros podemos ayudar a las almas del purgatorio. Ya la semana pasada hablamos de cómo nuestros santos nos dan grandes testimonios, pues, de las almas del purgatorio, de que existe este lugar. Y bueno, hoy vamos a continuar hablando de cómo podemos ayudarlas. Y bueno, empecemos por decir, las almas del purgatorio, lejos de ser esos fantasmas, esos seres horribles que nos presenta muchas veces el cine, la televisión, no son eso. Por el contrario, las almas del purgatorio son fruto de la misericordia de nuestro Señor. Y bueno, la muerte para muchas personas es, pues sí, un tema doloroso, un tema que nos cuesta hablar, y a veces pensamos que la muerte es el fin, pero nosotros los católicos, los cristianos, nosotros creemos en la vida eterna. Entonces nosotros vemos la muerte solamente como un paso a la vida eterna. Dentro de nuestra iglesia, nosotros no solamente, nosotros los que estamos aquí en la tierra, formamos la iglesia. Hay 3 estados que forman la iglesia. Uno es la iglesia peregrina, que somos nosotros hasta el día de nuestra muerte. Luego está la iglesia purgante, que son los difuntos que aún no han ido al cielo y que por misericordia de nuestro Señor están en ese lugar, como veíamos, están terminándose de limpiar
para llegar al cielo. Y bueno, esta iglesia purgante es la que nosotros celebramos este 2 de noviembre. Luego está la iglesia, eh, triunfante, que son nuestros hermanos que ya están en el cielo, son todos los santos, y estos, bueno, los celebramos el 1 de noviembre. Y bueno, quizás nos hemos preguntado cómo podemos nosotros ayudar para que nuestros familiares salgan pronto del purgatorio. Miren, pues nuestra iglesia nos ofrece pues distintas maneras, ya que como veíamos solamente nosotros, la iglesia peregrina, nosotros podemos ayudar a cortar ese tiempo de purificación a nuestros hermanos que están en el purgatorio. Y bueno, veíamos que muchos de nuestros santos nos dan testimonio de esas visitas al purgatorio, de todas esas pues ayudas que ellos daban a las almas del purgatorio. Una de nuestras santas mística más importante, Santa Gertrudis, fíjense a ella tuvo mucha relación con las almas del purgatorio, y a ella nuestro Señor le da un regalo muy grande para las almas del purgatorio. Ella, fíjense, ella fue la primera mística, se considera la primera mística de nuestra iglesia. Entonces ella tuvo muchas visiones del purgatorio, con almas del purgatorio, y ella tuvo una visión en la que nuestro Señor le enseñó una oración, y nuestro Señor le prometió que cada que se rezara esa oración, Él prometía liberar 1000 almas del purgatorio, cada vez que se rezara esta oración con amor, con piedad por esos hermanos que están en el purgatorio. Esta oración la vamos a decir ahora, pero es muy fácil que la busquemos en internet, para que nosotros podamos, imaginemos, cada vez nuestro Señor prometió que cada vez que se rezara esta oración, Él liberaría 1000 almas del purgatorio. Y la oración dice así: Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo entero, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en propia casa y dentro de mi familia. Amén. Entonces, también fíjense, nuestro Señor le dijo a Santa Gertrudis: cada vez que liberas un alma del purgatorio, haces un acto que me complace, que no sería más grande que si me hubiera salvado del sufrimiento. Esto le dijo nuestro Señor a Santa Gertrudis, pero nos lo dice a cada uno de nosotros. Cada vez que liberas un alma del purgatorio, haces un acto que me complace, que no sería más grande si me hubiera salvado del sufrimiento. Y bueno, como esto, también la Virgen también nos alienta, nos invita a rezar por las almas del purgatorio. Nuestra Madre nos revela en muchos de sus mensajes la necesidad de la oración, de la Santa Misa por las benditas ánimas del purgatorio. Ajá. Por ejemplo, en algunos mensajes vamos a ver a continuación lo que la Virgen ha dicho del purgatorio y de las almas del purgatorio. En una ocasión le pregunté a la Santa Madre
¿Cómo puedo ayudar a las almas del purgatorio a aliviar su sufrimiento? Y la Virgen me dijo, debes orar mucho por ellas, sobre todo el rosario, y ofrecer misas en su nombre. En otra ocasión, nuestra Santa Madre nos dice, hijitos, hoy les pido especialmente que oren por las benditas almas del purgatorio, pues están muy necesitadas de vuestra oración, ya que por ellas mismas no pueden orar. Hijos, una vez que entran al cielo, no saben cuánto ellas oran por ustedes. Les doy mi bendición. Entonces, no, aquí la Virgen nos dice, ¿verdad? Que esas almas del purgatorio necesitan mucho de nuestra oración, ya que ellas no pueden orar por ellas mismas. Y vean lo que nos dice la Virgen. Una vez que estas almas son liberadas, que ellas entran al cielo, no saben cuánto oran por ustedes. Y la Virgen también nos dice en otro mensaje, queridos hijos, hoy los invito nuevamente a orar por las benditas almas del purgatorio. Necesitan su oración, pequeños míos. Ellas oran por ustedes, pero no pueden orar por ellas mismas. Por eso, ¿cuánto necesitan de su oración? La Virgen visita, fíjense, esto es algo muy hermoso. La Virgen visita el purgatorio. Ella visita el purgatorio con el fin de confortar a las almas, de alentarlas. Se sabe por revelaciones a nuestros santos que cuando ella llega al purgatorio, las almas dejan de sufrir en el lapso que la Virgen está en el purgatorio. También, gracias a la presencia de la Virgen, muchas almas son liberadas del purgatorio. Ajá. Y fíjense, especialmente hay fiestas ya sea de la Virgen o algunas fiestas muy especiales en que se ha revelado que salen muchísimas almas del purgatorio. Estas fechas son en Navidad, en la fiesta que acabamos de celebrar, en la fiesta de todos los santos, el Viernes Santo, en la fiesta de la Asunción de la Virgen María y en la fiesta de la Ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para que estos días, pues nosotros le pidamos y le demos gracias a nuestro Señor y a la Virgen, y que intercedamos mucho para que ese día salgan muchas, miles, millones de almas, solo nuestro Señor sabe. También la Virgen promete que ella ha de tener una especial atención con sus hijos, con aquellos que en vida se han consagrado a su inmaculado corazón, al corazón de nuestro Señor. Y sabemos que hay una promesa muy especial hecha por la Virgen en su advocación de Nuestra Señora del Carmen. Ella hizo una promesa. Ella dice, esta promesa hacia todos aquellos que con verdadera devoción lleven el escapulario durante su vida. En esta promesa la Virgen nos dice que todos aquellos que con devoción lleven el escapulario, ella misma irá al purgatorio y lo llevará al cielo el siguiente viernes más próximo a la fecha de su fallecimiento. Ajá. Entonces, con esta promesa, el alma pasará del purgatorio al cielo en no más de una semana. Por eso, qué importante es pues atender
todas estas promesas que nuestro Señor o la Virgen nos hace. Esta promesa muchas veces, pues para nosotros es olvidada. Y fíjense, Nuestra Señora promete solamente que llevemos el Santo Escapulario con mucha devoción, y ella promete eso, promete que ir, ¿verdad? Ir al purgatorio el viernes más próximo a la fecha de el fallecimiento de la persona. Y bueno, les digo, ya vimos que las maneras, pues algunas maneras en las que nosotros podemos ayudar a nuestros hermanos que están en el purgatorio. La semana pasada leíamos esto, pero yo creo que es muy importante tomarlo en cuenta, estas palabras del Papa Benedicto XVI. Hoy todos nos creemos tan buenos que no podemos merecer otra cosa sino el paraíso. Esto proviene de una cultura que tiende a borrar del hombre todo sentimiento de culpa y de pecado. Alguien, decía el Papa, alguien ha observado que las ideologías que predominan actualmente coinciden todas en una cosa fundamental: la obstinada negación del pecado, del infierno, del purgatorio. Y el Papa Benedicto decía: yo digo que si no existiera el purgatorio, habría que inventarlo, porque hay pocas cosas tan espontáneas, tan humanas, tan universalmente extendidas en todo tiempo y cultura como la oración por los propios allegados difuntos. Entonces, y esto es muy cierto, la cultura de hoy, pues nos lleva a vivir, ¿verdad? Todo el mundo decimos, yo vivo mi vida sin importar si causo daño, solamente me tengo que preocupar por mí, todas las teorías, todas las que existen ahora, pues sí, es la negación del sufrimiento, del dolor, del pecado, de la culpa. Ajá, todo está permitido. Y bueno, y debemos saber que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros, pues, nuestras actitudes, acciones, pensamientos, palabras que llevan, pues, a ofender a nuestros hermanos, a causarles dolor, y por consiguiente esto causarle, pues, un dolor muy grande a nuestro Señor. Todo esto, pues va dejando en nosotros esa huella, y sabemos que por la misericordia de nuestro Señor tenemos el sacramento de la confesión, y sabemos que nosotros al confesar pues no, nuestros pecados, pues estos quedan borrados, estos quedan perdonados con las condiciones propias, ¿verdad? Con la condición de arrepentimiento, con el propósito de enmienda, ajá. Nuestros pecados, nuestro Señor nos perdona nuestros pecados, pero todo pecado va dejando en nosotros una mancha. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a purificar, a limpiar en el purgatorio. Ya decíamos, entonces las mejores formas o lo que nosotros podemos hacer para cortar ese purgatorio de nuestros hermanos, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de las benditas ánimas del purgatorio, pues las mejores maneras es pues la oración. Ya veíamos lo que nos dice la Virgen, el Santo Rosario. La mejor manera que nosotros podemos hacer por nuestros hermanos del purgatorio es ofrecer
pues la Santa Misa, ya decíamos el rosario, la oración, las obras de misericordia, las indulgencias que nuestra iglesia nos ofrece. Entonces, pues estas son las maneras que nosotros tenemos para ayudarles. La semana pasada decíamos que todas estas son esa llave que nosotros tenemos para abrirles el cielo a nuestros hermanos que están en el purgatorio. Fíjense, después de la muerte, el alma experimenta el amor de Dios, pero con tal intensidad que nuestra alma siente la necesidad de amar a nuestro Señor con todas sus fuerzas, pero no puede porque nuestra alma pues está sucia, digamos, enferma por las secuelas que el pecado ha dejado. Entonces nuestra alma siente la necesidad de purificarse. Es como un enfermo de los pulmones. Quisiera, ¿verdad? Cuando nosotros estamos muy enfermos de los pulmones, pues quisiéramos respirar sin dificultad, pero pues para hacerlo necesitamos primero restablecernos, curarnos, que nuestros pulmones estén sanos para poder nuevamente respirar pues muy bien. Así también el alma quiere amar a Dios con todo su ser, con toda su capacidad, pero sufre porque no puede amarlo en plenitud. ¿Por qué? Porque está sucia, porque no es digna. Entonces, Dios, fíjense, en su infinita misericordia, nuestro Señor permite que nosotros, que estamos vivos en la tierra, podamos suplir por nuestros hermanos difuntos y así ellos puedan purificarse más rápidamente. Entonces, ya decíamos, ¿cómo es que podemos suplir? Entonces, bueno, mediante nuestra oración, ofreciendo nuestras oraciones, la Santa Misa, nuestras obras de misericordia, aplicando las indulgencias por ellos. Es como si nosotros que estamos aquí en la tierra tuviéramos esa medicina que ellos necesitan, o como si nosotros pagáramos esa deuda que ellos tienen. Y bueno, decíamos, son muchos de nuestros santos, místicos. Ya veíamos la semana pasada algunos de los más conocidos. Hoy vamos a hablar de algunos que pues no son muy conocidos y que también tuvieron pues una relación muy importante con las almas del purgatorio. Por ejemplo, Eugenia von der Leyen. Ella, fíjense, era una princesa alemana que escribió sus experiencias con las benditas ánimas del purgatorio por indicación de su director espiritual. Ella pues escribió en su diario muchas visitas que ella tenía de las almas del purgatorio. Por ejemplo, ella dice que en una ocasión se encontró con una señora que iba vestida toda de negro, y ella la vio entrar a una biblioteca. Entonces, ella entró y la señora estaba ahí como esperándola. Entonces ella le preguntó, ¿quién eres? Y ella le respondió su nombre. Fíjense, era una tía abuela de la princesa, que ella ni siquiera había llegado a conocerla. Y entonces ella le preguntó que qué quería de ella. Le preguntó que por qué no tenía paz. Entonces esta señora le preguntó, porque en este lugar he pecado. Ella dice que entonces ella a partir de ese día rezó mucho por ella, y
tiempo después la volví a ver y le volví a preguntar cómo estaba. Ella respondió, el alma respondió, te agradezco lo que has hecho por mí. Entonces, ella dice, yo me llené de alegría y dice, es maravilloso que las personas queridas de nuestra familia vuelvan. Pero aquí también lo importante es, fíjense, esta persona ella ni siquiera la había conocido, o sea, tenía muchísimo tiempo en el purgatorio. Entonces, para que nosotros lo tomemos en cuenta y no olvidemos a nuestros familiares, así hayan, a veces es bueno ver nuestro árbol genealógico y pedir por esos familiares que a lo mejor nosotros ni conocimos, pero que posiblemente todavía estén en el purgatorio. Ajá. Y así como esa, pues ella tuvo muchas experiencias con almas del purgatorio. Por ejemplo, ella decía que en una ocasión a ella pues se le aparecían muchas almas del purgatorio. En una ocasión ella ve en el pasillo de su casa una alma muy, muy triste y cuando ella le pregunta por qué está triste, ella le contestó, el alma le contestó, porque nadie reza por mí, porque nadie ya se acuerda de mí. Fíjense, en otra ocasión les decía, todos, por eso tenemos que tomar pues mucha conciencia de todos los pecados. Miren, en una ocasión a esta princesa se le apareció una mujer llamada Catalina. Entonces ella le preguntó, ¿por qué sufres tanto en la boca? Ella la vio con pues grandes heridas. Y entonces esta alma le dijo, porque siempre provoqué divisiones entre la gente con mis palabras. Entonces el alma empezó a llorar desesperadamente y le dijo, ¿debes sufrir mucho todavía? Le preguntó. Respondió, sí, y tú me das paz. Y esta alma le dijo que tenía 40 años en el purgatorio. Decía que poco a poco ella pudo ver un cambio en ella mediante las oraciones que ella ofrecía por ella. Decía, de ese aspecto tan triste que tenía, ahora ya sonríe. Uh-huh. Otra venerable todavía, que tuvo una relación con las almas del purgatorio fue la venerable María Ana Linmar. Ella también escribió un diario, por obediencia espiritual de su padre espiritual. En ella, ella cuenta que ella desde que tenía 12 años tuvo la gracia de poder ver las almas del purgatorio y a ella se le presentaban pues en diferentes formas. Y esto empezó desde la muerte de su papá. Al tercer día de la muerte de su papá, pues ella supo que estaba en el purgatorio y entonces ella pues empezó a hacer oración por él. Ella fue muchas veces llevada al purgatorio. Ella dice, tuve que ver ese lugar espantoso. Un día, después de la comunión en la iglesia, fui llevada por mi ángel custodio y vi delante de mí una fosa muy grande de la que no veía el final. Tuve la impresión de que ahí reinaba un tremendo desorden. Era como un pozo muy negro. Permanecí largo rato en aquella fosa. Después me llevaron a otro lugar no tan profundo, en el que había un arroyo del que caía agua hacia abajo. De aquel arroyo caía agua con fuego. Cuando volví en mí, me di cuenta que la fosa profunda era el infierno y el arroyo de agua era el limbo.
y el purgatorio estaba representada por el agua con fuego. Otro día vi el purgatorio como una prisión ardiente, un lugar de llamas espantosas que no puede compararse con todos los fuegos del mundo juntos. Las pobres almas son como centellas de fuego, pero ellas tienen una increíble paciencia. También nos dice, he notado que las almas del purgatorio están de acuerdo con la voluntad de Dios. Ahí en el purgatorio, una hora parece tan larga como si fueran 20 años de sufrimientos en la tierra. Fíjense, una hora del purgatorio parece tan larga como si fueran 20 años de sufrimientos en la tierra. Comprendí que esas almas purgantes preferirían estar en ese lugar hasta el fin del mundo antes que presentarse con el alma manchada ante la presencia de nuestro Señor. Otra cosa que se me hizo muy interesante y que nos dice la venerable, decíamos, la venerable María Ana. Fíjense, ella nos habla de las almas de nuestros hermanos protestantes. Vean lo que ella nos dice. Ajá. Dios me iluminó sobre las almas de los protestantes. Muchos de ellos han conseguido la salvación por ser inocentes y no haber cometido grandes pecados. A ellas las vi en una prisión abriendo la boca hacia mí como hambrientos, y se lamentaban de estar olvidadas y de no recibir ayuda, ya que los protestantes no creen en el purgatorio y ellos no rezan por las almas del purgatorio, ya que muchos de ellos creen que una vez que la persona se muere, va directamente al cielo o al infierno, o peor, muchos creen que ahí se termina, que uno queda en la tumba. Entonces, fíjense, ellas, dice Santa Ana María, ellas me pedían ayuda, me decían que yo podía y debía ayudarles. Ellas tenían necesidad de la ayuda del sacrificio de la misa y de la comunión. Nuestro Señor me pidió, reza por estas almas. Fíjense qué importante, cuántas almas no hay, quizás pues muy, muy olvidadas. Y estas almas, fíjense, nuestro Señor le permitió ver que estaban como hambrientas. ¿Y de qué? De la Santa Misa y de la comunión. Y bueno, ella también nos dice que en el purgatorio ella pudo ver muchas almas que parecía que debían estar en el cielo hacía mucho tiempo. Por ejemplo, ella vio en el purgatorio a su abuelita que había muerto 17 años antes. Ajá, entonces esto nos viene a decir muchas veces. Nosotros cuando muere una persona decimos, ya está en el cielo, y nos olvidamos de ellas. Entonces, ella dice, en el purgatorio yo vi muchas almas que parecían que debían estar en el cielo hace mucho tiempo. Y ella vio ahí a su abuelita que había muerto 17 años antes. Algunas almas están centenares de años. De eso he comprendido lo grave que es ofender a Dios, y que todo lo que no es descontado en este mundo debe de ser reparado allá.
Ojalá que nosotros también entendamos, ¿verdad? Lo grave que es ofender a Dios y que todo lo que nosotros hagamos, todo el pecado, todo el dolor que nosotros le causemos a nuestros hermanos y a nuestro Señor, todo lo que no es descontado, todo lo que no reparamos aquí, debe ser reparado en el purgatorio. Ella dice, ellas me han enseñado cuánto sirve el buen uso de los sacramentos, de la oración, de las indulgencias e incluso de los sufrimientos. Así pude comprender que había almas que estaban 100 o más años con los ojos hinchados por el llanto, que me pedían que hiciera penitencia por ellas. Por ejemplo, otras aparecían hambrientas y me pedían ayunar a pan y agua para mejorar su condición, pues habían pecado. Ya volvimos. Fíjense, las almas también que habían pecado con la lengua, hablando indebidamente, ella nos dice que tenían la boca cerrada y me pedían estar en silencio. Los que habían controlado poco la vista debían mostrarse con los ojos espantosamente grandes. Las personas soberbias se presentaban con una cabeza deformada. Las vanidosas aparecían con rostros cancerosos. La pereza era reconocible por el pésimo aspecto de las manos. Y les digo, qué grandes enseñanzas. Otra alma, ella nos dice, se me apareció con el aspecto que había tenido en vida, pero estaba triste y llorando. Tenía, fíjense, otra cosa muy importante, tenía en la mano un vaso de vino y me mostró así cuál había sido su error. Era un hombre joven y debía sufrir 40 años en el purgatorio si no lo ayudaban, pues en tal medida él había acortado su vida por beber desordenadamente. Como en vida había sido devoto de la Virgen María y había sido generoso con los pobres, la Virgen me vino a pedir que lo ayudara. Entonces ayuné a pan y agua durante 40 días y le ofrecí oraciones, sacrificios, confesiones, indulgencias y limosnas. Y después de 40 días me fue revelado que había ido al cielo. Entonces, fíjense esto, esta alma había sido condenada a estar en el purgatorio 40 años porque por su manera de beber desordenadamente había muerto y había cortado su vida. Como decíamos, la misa es el medio más eficaz y saludable para las almas del purgatorio. También el agua bendita les hace mucho, mucho bien. Muchas veces, nos dice Jesús, me aconsejaba echar agua bendita en los restos de los difuntos. Cuando venían a visitarme las almas del purgatorio, les echaba agua bendita y ellas me lo agradecían. Normalmente yo lo hacía todas las noches antes de dormir. Un día me olvidé, pero ellas no me dejaban en paz y daban vueltas junto a mi cama hasta que me levanté y les eché agua bendita. También algo que es interesante que nosotros lo tomemos en cuenta es que las almas del purgatorio están siempre acompañadas de sus ángeles custodios, ya que hasta el momento nuestro ángel custodio no nos deja hasta que llegamos al cielo.
Otra santa, les digo, no muy conocida, que también nos habla mucho de sus experiencias con las almas del purgatorio, es Santa Crescencia Hoss, una mística alemana que con el permiso de nuestro Señor recibía pues la visita de muchas almas del purgatorio, para muchas pues le iban a pedir ayuda. Incluso fíjense, ella, pues eran tantas las que la visitaban que no la dejaban dormir. Ajá. Ella principalmente oraba mucho por el alma de las religiosas. Ah, entonces, y ella, bueno, pues las ayudaba, o animaba mucho también a que sus hermanas religiosas, pues también oraran por las benditas ánimas del purgatorio. Ella es una gran mística y muy de nuestro tiempo, María Sima. María Sima, ella nació en Austria el 5 de febrero de 1915 y fíjense, ella murió en 2004. Ella fue una mística favorecida pues por muchos carismas, especialmente el de recibir mensaje de las almas del purgatorio. Ellas, bueno, se le aparecían y ella pues consagró su vida a este ministerio, ayudar a las almas del purgatorio. Ajá. Y bueno, las almas del purgatorio a ella se le aparecían en diversas formas, algunas pues con forma humana, pero otras como animales. Ajá. Y bueno, muchísimos testimonios, muchos consejos que ella pues nos da para ayudarlas. Por ejemplo, fíjense, ella nos dice que unas se le aparecían en forma humana, pero otras bajo la forma de animales, otras en formas difusas, a veces envueltas en llamas. Ajá. Ella decía que cuanto más purificada ya estaba un alma, entonces ella la podía ver pues más luminosa, con pues más, digamos, más serena. Ajá. Y aquellas, nos dice que aquellas almas, a veces de personas que ella había conocido en vida, pues ella las reconocía inmediatamente. Ajá. Y algo importante también, fíjense que ella dice que, por ejemplo, si la persona en vida era inválida o con alguna deficiencia física o mental, cuando ella las veía, cuando ya estaban en el purgatorio, estaban completamente sanos. Por ejemplo, los que estaban en silla de ruedas en vida, ahora podían caminar perfectamente. Quizás los que no hablaban, pues ya pues hablaban, los sordos oían. Ajá. Ellas, también fíjense, algo muy interesante, es que las almas del purgatorio saben más de nosotros, de lo que nosotros creemos. Ellas, por ejemplo, saben quién asistió a su velorio, quiénes rezan por ellas, quienes estuvieron, pues, por ejemplo, en su velorio, pues, con amor. Ajá. Ellas están presentes. Ellas le han dado a conocer que el alma está presente en sus funerales, en las misas ofrecidas por ellas. También algo importante, a las almas del purgatorio les gusta que en sus tumbas echen agua bendita y que bueno, que tengamos pues una luz, una vela, preferentemente benditas, cuando nosotros hagamos oración por ellas. Las visitas de amor al panteón o donde ellas estén descansando les agrada mucho y les ayuda también mucho. Incluso fíjense, a ella le revelaron que les ayuda el simple hecho de limpiar su tumba por el amor que nosotros ponemos en ello.
Ajá, ella decía, personalmente cuando voy al cementerio que está junto a mi casa, enciendo una vela por las almas y les echo agua bendita y ellas me lo agradecen mucho. Y bueno, ella tuvo de toda clase de experiencias. Hay un libro de ella que pues podemos conseguir que es muy, muy famoso, que se llama Ayúdenos a salir de aquí. Es una entrevista que el periodista Nicky Eltz le hace a María Sima. Es este libro, se llama así. Ayúdenos a salir de aquí. Y por decirles algo, o sea, yo aparté unos fragmentos de lo que ella nos dice. Por ejemplo, el purgatorio, María Sima dice, es un lugar y una condición que cada alma vive cuando necesita todavía expiar y reparar los pecados cometidos durante su vida antes de que pueda llegar a Jesús en el paraíso. Normalmente se dice que el purgatorio es solo una condición. Esta es una verdad a medias, porque definitivamente también es un lugar, es también un tiempo de espera en el que las ánimas anhelan a Dios y este deseo no apagado es su sufrimiento más grande. Luego nos dice en una pregunta que le hacen, ¿qué pasa cuando una persona, aún creyendo en la existencia del purgatorio, sigue pecando ya que considera que al fin no será tan feo? Ella contestó, se arrepentirá muy amargamente, mucho más que quien comete el mismo pecado ignorando la existencia del purgatorio. Fíjense, también les dice, las ánimas se duelen por lo que hicieron mal durante su vida. Se duelen también por lo que no hicieron completamente en la tierra. Y ella contesta, sí, las almas mucho se lamentan las ocasiones perdidas de hacer el bien a Dios y al prójimo, ya que pueden ver los frutos de estas acciones. Cuando morimos, ya no podemos hacer el bien y las almas del purgatorio ya no pueden ganar ningún mérito. Se dice que los ángeles nos envidian el bien que podemos hacer por Dios, ya que ellos no pueden realizar buenas acciones por Él y ganarse méritos. Fíjense, entonces, una cosa que lamentan muchas las ánimas del purgatorio es las ocasiones perdidas que tuvieron en vida de hacer el bien a Dios y al prójimo. Entonces, no dejemos pasar esas oportunidades, ya que lo lamentaremos después. Algo que a mí desde que leí este libro me llamó mucho la atención. Fíjense, las almas del purgatorio nos ayudan, interceden por nosotros. Ella, María Sima, decía, un ánima del purgatorio me dijo en una ocasión que si todos invocaran la protección de las ánimas del purgatorio y del ángel custodio y usaran además regularmente el agua bendita, por ejemplo, antes de ponerse al volante, el 80% de los accidentes automovilísticos no sucederían. Fíjense, entonces si nosotros cuando salimos, tan solo cuando salimos de casa, aquí nos dice cuando vamos a manejar, si nosotros invocamos la protección de las ánimas del purgatorio, de nuestro ángel custodio y además usamos, ¿verdad? Rociamos nuestro carro con agua bendita. Ella dice
que le reveló que el 80% de los accidentes automovilísticos no sucederían. Entonces, ellas están orando por nosotros, están intercediendo. Y también nos dice, fíjense, ¿quién es? Le preguntaron a María Sima, ¿quién es el ángel más importante para nosotros y para las almas del purgatorio? Y ella contestó, San Miguel Arcángel. Es el ángel más fuerte contra cualquier mal. Debemos pedirle continuamente que nos proteja, no solo a nosotros, sino también a las ánimas del purgatorio. Debemos pedirle todos los días que nos proteja junto a nuestros familiares vivos y difuntos. Estos últimos estarían tan agradecidos. Y bueno, les digo, estos son apenas algunos fragmentitos. Este libro de veras que pues es muy, muy interesante. Y bueno, les digo, son muchas santos. Por ejemplo, está también la venerable María de Jesús Ágreda. Ella fue muchas veces al purgatorio a visitar a las almas. Ajá. Ella pues oraba mucho por las benditas ánimas del purgatorio. También está la beata Inés de Benigamin. Ajá. Ella, incluso, fíjense, nuestro Señor la constituyó a ella como la madre de las almas del purgatorio, y por eso ella le pedía a nuestro Señor que muchas de estas almas fueran a pasar el purgatorio a su celda. En ocasiones ella dijo que llegó a tener más de 200 almas del purgatorio que estaban pasando su purgatorio en su celda. Entonces ella ofrecía todo su sufrimiento, sus oraciones por liberar a estas almas del purgatorio. Les digo, nuestro Señor a ella le dijo en una ocasión, en una ocasión se le apareció nuestro Señor y le dijo, Inés, está decretado en la mente de mi Padre, del Espíritu Santo y mía, que has de ser madre de las almas del purgatorio. Y ella las llamaba a estas sus hijitas. Les digo, algunas veces nuestro Señor le concedía la gracia de ir al purgatorio y ahí ella podía sentir los dolores, las penas que sufrían las almas. Ajá. Les digo, las almas de sus hermanas religiosas eran sus favoritas, por las cuales pues ella pues pedía mucho. El Padre Pío también, ¿verdad? Nos enseña a pedir, a orar mucho por las almas del purgatorio. Entonces, como conclusión, podemos decir, no tenemos que perder de vista que tarde o temprano nos vamos a morir y que no hay, ¿verdad? No hay como ahora muchas filosofías que reencarnación. Más bien debemos de estar preocupados por ver si estamos preparados para este paso. Y también, bueno, que tenemos que tener, no solamente durante el mes de noviembre, tenemos que tener siempre presente el orar por nuestros difuntos. Ya decíamos, es una gran obra de caridad, ajá, pero también el orar por nuestros familiares difuntos es una obligación. Ofrecer nuestras oraciones, sacrificios, conseguir pues las indulgencias que nuestra iglesia nos propone, mandar celebrar misas, hacer buenas obras de misericordia en su nombre. Ya vimos que muchos de nuestros fieles difuntos deben de pasar muchísimos años en este lugar de purificación. Ajá. Y bueno, pues también nosotros, fíjense, algo que también nos aconsejan nuestros santos, podemos mandar a nuestro ángel custodio
a que visite a nuestros hermanos, a nuestros seres queridos que estén en el purgatorio. Podemos mandarlo y más que nada pues ofrecer nuestras misas, nuestras oraciones por ellos. No olvidemos que pueden, ¿verdad? Así hayan pasado muchos años, pueden estar todavía en este lugar. Entonces, no olvidemos que pues este bien, esta caridad que nosotros hacemos con ellas, un día, si es que tenemos, ¿verdad?, la gracia de estar en este lugar, pues nosotros también vamos a necesitar de esas oraciones. Qué mejor enseñar pues todo esto a nuestros hijos, el orar por las ánimas del purgatorio, ya que pues nosotros también vamos, les digo, si es por la misericordia de nuestro Señor, nos toca estar en el purgatorio, vamos a necesitar de todas esas limosnas de amor que las almas del purgatorio pues nos piden y que necesitan, ¿verdad? Pues hermanos, pues este tema como vemos, pues es muy, muy grande. Ojalá que la semana que entra pues podamos hablar un poco más. Son muchos de los santos, por ejemplo, Santa Faustina, también nuestro Señor tiene pues unos mensajes muy grandes acerca del purgatorio, de las almas del purgatorio. Y les digo, este libro de Ayúdenos a salir de aquí de María Sima, bueno, pues tiene muchas, muchas experiencias, consejos para seguir, ¿verdad? Para ayudar a las almas del purgatorio. Pues hermanos, muchas gracias por habernos acompañado. Dios mediante la siguiente semana, pues vamos a seguir escuchando estos grandes testimonios de nuestros santos. Bueno, pues vamos a darle gracias a nuestro Señor por estos momentos, a la Virgen, como siempre, le pedimos que nos ayude a amar a nuestro Señor, a nuestros hermanos y a las benditas ánimas del purgatorio como ella las ama. Y le decimos, dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto. Como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y ahora les pedimos a las benditas ánimas del purgatorio que rueguen por nosotros. Hermanos, pues muchas gracias por haberse unido. Los invitamos a que nos ayuden a compartir y todos los programas que se transmiten a través de esta página. Yo soy Fátima Estrada de Lanes, Ciudad de México. Gracias, bendecidas noches.